Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a Think Small. Hoy nos acompaña una voz destacada de la arquitectura contemporánea. Freddy Turull es arquitecto y socio del despacho Turull Sorensen, un estudio que combina sensibilidad estética, visión funcional y un profundo conocimiento del entorno urbano. Con Freddy hablaremos del proceso creativo en arquitectura, del delicado equilibrio entre diseño y funcionalidad, de las tendencias que se están marcando en el presente y el futuro de la profesión y del papel del arquitecto más allá del plano técnico, como observador, como pensador, como alguien que imagina cómo queremos vivir. Nos detendremos también en la arquitectura de Barcelona, en el legado del Plan Cerdà, en las Superillas, en la Sagrada Familia y en el The Factory, y en esa dimensión íntima del hogar que muchas veces olvidamos cuando hablamos de arquitectura. Una conversación para mirar con otros ojos los espacios que habitamos. Soy Daniel Gracia y esto es Think Small. Bienvenido, Freddy, y muchas gracias por aceptar mi invitación a Think Small. Al revés, es un placer poder aportar o ayudar a conocer la profesión y otras visiones de las cosas. Oye, ¿de dónde surge la idea inicial de un edificio? Cuando te hacen un encargo, ¿cómo te inspiras? ¿En qué te basas? ¿No? ¿Cómo un arquitecto, algo que va a pasar, que va a estar acabado en unos años, ¿de dónde sale la idea, Freddy? Mira, es el momento más importante, los primeros pensamientos, ¿no? Porque además que es la parte bonita, es la parte en que te enfrentas a una hoja en blanco, donde a partir de ahí puedes imaginar y fíjate que cualquier arquitecto da una solución que muchas veces es buena, pero hay muchas soluciones siempre para las cosas, ¿no? Con lo cual ahí hay algo de aporte personal, de tu formación, tu cultura, tus deseos, hay mucho del sitio, del lugar, hay mucho de observación. Y creo que todo eso actúa de una forma inconsciente y a veces reflexiva, pero de una forma intuitiva, en que vas por un camino. Empiezas a trabajar, empiezas a poner las cosas que hace falta, ¿no? El programa, que eso es muy claro, pero el programa a veces es una lista de cosas que podrían añadir otras y quitar algunas. O sea, y que en el tiempo, además, es una cosa que cambia. O sea, que también tienes que establecer ese pensamiento de cómo evolucionarán las cosas. Ese día crees que funciona para eso, pero a cabo de unos años puede necesitar funcionar para otras cosas. Entonces, hay mucho del sitio, es importantísimo siempre observar dónde estás, no puedes hacer lo mismo en un sitio que en otro. Hay mucho del cliente, hay que entender quién te está encargando, qué necesita, cómo es, cómo lo va a vivir y cómo lo va a poder disfrutar. Porque al final nuestro trabajo es simplemente hacer un espacio, una plataforma, un edificio donde puedan pasar una serie de cosas. Y esa serie de cosas nosotros ponemos la base, pero luego habrán actores y esos actores son los que tendrán que acabar de desarrollar esa cosa. En una vivienda, los que la habitan. En una oficina, los que trabajan. En una industria, pues todo el proceso productivo, variante en el tiempo, como vemos, ¿no? Que a veces empezamos los edificios con una idea, luego hay un cambio, pues, digamos, de interés funcional y cómo eso tiene que poder soportar todo eso. Entonces, la arquitectura ha de ser, en ese sentido, no ha de encorsetar. Tiene que plantearte el que todos crezcamos, evolucionemos y tal. Y en esas primeras ideas trazas las líneas generales. Las trazas muchas veces de una forma que mezclas los conocimientos inconscientes que llevas acumulados de otros proyectos, de tus relaciones humanas, de lo que has conocido, de lo que te ha interesado. Y esa es la parte más valiosa, más bonita y la que realmente pone el valor añadido, ¿eh? Por lo que me dices, pesa muchísimo más la intuición. Luego viene el método, el trabajo, el método, evidentemente, pero pesa muchísimo más la intuición, la creatividad que el método. Yo creo que, evidentemente, para luego poder desarrollarlo tienes que tener un método, tienes que tener unos conocimientos, pero se diferencia de otras ciencias
en que en las ciencias muchas veces, no en la investigación, que la investigación, la intuición creo que también es importante, pero en la aplicación de técnicas o ciencias se utilizan conocimientos estudiados, desarrollados, probados, fórmulas, ¿no? Tienes una serie de problemas, por ejemplo, cuando hacemos, y simplificando, porque no es bien así, pero cuando hacemos un cálculo, sea estructural, sea lo que sea, es aplicar una serie de fórmulas para tener en cuenta una serie de cargas, de elementos, de cosas que hay que soportar y se aplican unas técnicas para solucionarlo. En el momento de inicio de un proyecto es el momento donde aportas esa creación, que también luego la aportas en la aplicación de fórmulas. En la aplicación de fórmulas también hay que ser creativo y decir, oye, sí, pero si hiciésemos esto, lo otro, tal. Y creo que no solo está en la arquitectura y la creación, yo creo que está en cualquiera de las profesiones que hay. Si tienes la visión de la profesión con una curiosidad, con una inquietud y con una cierta creatividad, pues puedes llegar a hacer que se evolucione y que se mejoren las cosas, ¿no? Entonces ahí está eso, ¿no? De que hay que ponerle esa reflexión inicial siempre, ¿no? Y luego llega un punto en el que debéis resolver aquella tensión entre lo útil y lo bello, porque, Sí. claro, hay que establecer un equilibrio, entiendo. Sí, y ahí lo útil, yo creo que lo bello también está dentro de lo útil. O sea, hay elementos útiles que en diferentes formas que dan la misma, o sea, un vaso contiene agua y puede tener muchas formas. Entonces, la belleza, si la entiendes como una de las piezas más de esa funcionalidad, se integra fácilmente. O sea, cuando una cosa es muy bella pero poco útil, ya no sé si es tan bella. ¿Entiendes? Porque cuando la haces, en esa funcionalidad existe una belleza también. Y muchas veces hay que encontrarla y ahí está. O sea, lo bello solo no sé si está tan bien, ¿sabes? ¿Has tenido que renunciar alguna vez a algún diseño? Porque digamos, esto es que no podemos llevar este proyecto porque me está pidiendo el cliente algo que es inviable. O sea, yo no me puedo prestar a hacer esto porque de forma práctica es inviable. Pocas veces, evidentemente, siempre han habido o pueden haber conflictos, pero creo que es, en general, sí que es a base de esfuerzo puedes llegar a conseguir cumplir una serie de deseos. Evidentemente pueden haber deseos descabellados, que es mejor decir que no de entrada, o cuando lo conoces, decir, mira, por ese camino no coincidimos, no vamos a llegar a entendernos, ¿no? Porque no te puedo aportar, o sea, igual otra persona te puede aportar más, ¿no? Pero hay que abrirse, hay que querer entender, hay que entender a la visión de la otra persona. Nosotros nos gusta trabajar mucho con el cliente, entendiendo lo que necesita, no desarrollando el proyecto, porque entiendo que es nuestro trabajo y por eso nos contrata, pero sí que entendiendo lo que le hace falta. Y entonces recibir sus inputs y ser tolerante también con ese input. Entonces buscarle, quizá no la solución que él te está diciendo, porque tampoco es un experto, sino solo está expresando una disconformidad, ¿no? Entonces es entender un poco por qué, intentarle buscar el razonamiento y buscar el equilibrio, ¿no? Habrán veces que es imposible, pero pocas veces ha pasado. Actualmente estamos inmersos en una crisis de vivienda, una crisis dura, profunda, en la que digo debería porque no es bien así, no, la administración tiene una asignatura pendiente de la creación de pisos de protección oficial y están apareciendo nuevos formatos, por ejemplo, un formato muy polémico es el caso de las casas contenedor. ¿Qué opinas de estas nuevas construcciones, digamos, que impulsa la administración pública para dar respuesta a esta crisis de vivienda? Yo las casas contenedor le entiendo como una emergencia puntual, no como una buena solución.
Primero, porque además todos cuando afrontamos un proyecto tenemos una serie de condiciones, una serie de normativas y tal, que las casas contenedores se las saltan. Y que entonces ahí hay un juego que dices, bueno, cómo unas personas tienen que cumplir con una serie de cosas y luego podemos hacer otras porque se respaldan por la administración de otra forma. Entonces, lo entiendo como el caso de una emergencia temporal, de que hace falta solucionar un problema concreto en un momento concreto, pero eso no puede quedar. Otra cosa es que te quisieses diseñar unas viviendas con unos contenedores ya preparados, o sea, la prefabricación podrías entenderla como un elemento de contenedores. Hay desarrollos de prefabricación que sí que se trabaja con módulos porque el contenedor al final viene de unas medidas definidas por el transporte. La prefabricación también acaba siendo el transporte un condicionante de esa prefabricación. Y hay muchos desarrollos de elementos del mismo tamaño de un contenedor, porque es lo que puede subir en un camión, y que uniéndolos de ciertas formas puedes llegar a conseguir pues, espacios habitables y atractivos. Pero han de ser pensados para eso. No puede ser que cojas un contenedor de hierro y vale, lo aísles, le pongas una máquina de clima y eso sirve para algo temporal, ¿no? Pero no para algo definitivo. No debería de ser eso donde tenemos que ir. Pero lo estamos viendo contenedores apilados como si fuera un edificio, Sí. A los que se le da categoría de edificio, precisamente. Sí, yo no lo veo correcto. O sea, creo que lo podemos hacer de otra manera mejor. O sea, podemos plantearnos hacer edificios sin la necesidad de acumular contenedores, que también llevan una cantidad de material, de metal, de suelo, techo, 4 paredes y muy poco espacio, y dices, oye, la arquitectura nos ha permitido hacer otras cosas. O sea, la arquitectura moderna fue como una liberación de una serie de condicionantes técnicos que nos permitió que los espacios fuesen abiertos, fluidos, en contacto con el exterior y tal. Y ahora una caja, como es un contenedor, no es el diseño ideal. La tienes que transformar mucho. Entonces, si la tienes que transformar mucho para que sea un diseño ideal, pues hagámosla ya inicialmente de esa manera. Lo que quiero decir es que en la arquitectura sí que han habido ejemplos de arquitectura moderna muy contenida, muy de concepto contenedor, pero diseñada especialmente para eso. Y entonces, eso quizás se parece a un contenedor industrial de metal, de transporte de mercancías, pero en realidad no. En realidad eso ya se planteó. O sea, hay una casa de unos daneses que son Wilhelm Wöhler y Jürgen Bock, que es como una especie de contenedor dejado en un campo. Es una casa de los 60, 70, algo así. Pero en realidad construyeron una cajita de madera que se podía abrir todas las fachadas, que se convertían en terrazas y en porches. Y entonces lo cierras todo y dices, ay, es un contenedor. Pero ¿qué va? Eso se diseñó de otra forma. Lo que pasa es que se parece luego a un contenedor. Está inspirado, ¿no? Digamos, ¿no? Has Sí, hecho sí. Entonces eso es muy fácil pensar que, cojo eso y lo voy a hacer. Dice, hombre, sí, pero harás un recorte, tendrás una ventana, tendrás una puerta y tendrás todo paredes. Y dirás, hombre, no es la manera ideal de vivir. Has hecho referencia para mí a un aspecto muy interesante a tener en cuenta, que es la construcción modular, ¿no? Construir módulos, transportarlos. ¿Crees que puede ser el futuro para abaratar costes en la construcción modular? ¿O la logística se come el coste de lo que tardarías en construirlo in situ? De momento, hoy en día, no se está consiguiendo mejoras económicas. Lo que pasa es que estamos en un inicio, estamos en un proceso, pues que la construcción en taller, que es un poco la modular, sea completa o sea por partes, pero en el fondo es una construcción de taller, tiene unas ventajas, que es mejor precisión, mejor facilidad de ejecución, porque lo haces en un entorno que es más fácil trabajar, que tienes pues unos sistemas ya planteados, repetitivos, que puedes llegar a mejorar. Si lo tienes que construir muy lejos, pues tienes un problema con el transporte. Pero si esto se puede ir haciendo de forma más cercana, con piezas parciales que las puedes ensamblar en sitio, o con módulos que también los puedes ensamblar y están planteados para eso, puede ser una de las soluciones.
Me gusta siempre hacer esta pregunta en todas las personas que pasan por aquí relacionado a su profesión. ¿La inteligencia artificial va a transformar la arquitectura? ¿Os va a ayudar? Sí. ¿Ya Sí, sí. lo estamos viendo o nos queda Sí. mucho por ver? No, nos queda muchísimo porque esto está empezando y da miedo dónde llegaremos, ¿no? Pero puede ser una gran oportunidad. En el sentido que ya más o menos todos hemos utilizado algo la inteligencia artificial y es sorprendente. O sea, nos puede facilitar mucha parte de los procesos, nos puede ayudar también en el proceso creativo, que parecía algo como insustituible. Espero que no sea sustituible del todo, pero sí que es una herramienta más para poder utilizar, porque cuando ensayas cosas con ella es sorprendente. Y entonces, en el fondo, es una cantidad de información y de combinaciones de la información que nos ahorra mucho proceso y nos puede despertar nuevas maneras de enfocar la creatividad. O sea, que nos ayuda, ¿eh? No, está muy bien. Pero si ayuda en la creatividad, hay el riesgo de perder el alma, porque precisamente un rasgo de vuestra profesión, de vuestro sello, es el alma que tienen los edificios, las construcciones. Sí, sí. Corremos ese riesgo. Lo que pasa es que no sé hasta dónde serán capaces de darle ese alma también, ¿no? Porque al final, programando diferentes sensaciones, diferentes cosas, no sé lo que conseguirán. Sí que es verdad, y por eso te hablaba al principio de esa intuición. Creo que la intuición es la parte de la inteligencia de la que no somos conscientes, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro cerebro tenemos mucha información y muchas cosas que, bueno, yo la llamo como intuición cuando alguna idea te aparece, ¿no? No sé si es intuición o qué es. Quizá la inteligencia artificial se parece un poco en esto, ¿no? Que en tu cerebro tienes una cantidad de información que solo tendrías que poder llegar a ella. ¿Y cómo llegas a ella? Pues conscientemente todos sabemos, porque nos acordamos de una serie de cosas, pensamos y tal. Pero ¿por qué tienes una intuición de seguir un camino en lugar de otro, ¿no? Pues quizá porque ahí detrás hay algo que no tenemos en la conciencia y que la inteligencia artificial se parece un poco a esas cosas. Entrando en materia, ya hablando de Barcelona, ¿cómo describirías la arquitectura de Barcelona? Se elogia mucho la arquitectura, pero ¿tú cómo la describirías? ¿Tú crees que realmente es un referente en arquitectura? Sí, es un referente y no solo ahora, ¿eh? Yo creo que Barcelona, en el proceso del ensanche y del modernismo, es un referente y Barcelona vive un poco gracias a esa época donde se planificó el Plan Cerdá, donde los arquitectos de esa época tuvieron una capacidad extraordinaria de producir y de producir con calidad y con creatividad, ¿no? Y donde el valor del arquitecto y de no solo del arquitecto, sino de todo lo que era construir, todos los artesanos, todos los industriales, todos los constructores, estaba en un momento excepcional. O sea, las cosas que se hicieron en esa época son brutales y totalmente vivimos de ellas. Todas las obras de los grandes arquitectos son edificios que todavía nos miramos y todo el mundo se mira con mucha atención. Forma parte del atractivo de Barcelona. Y eso puso una base. Y luego, en la transformación que vivió Barcelona a raíz del 92, es ejemplar en muchas cosas. Te diré que ahora al final la encuentro menos ejemplar. Los últimos, los últimos esfuerzos los veo menos útiles, menos democráticos, menos necesarios. O sea, yo creo que todo el esfuerzo que se hizo con el 92 es ejemplar. Cómo Barcelona cambió diciendo, vale, yo tengo un centro que funciona, tengo un centro que es el ensanche y el casco antiguo que tiene su atractivo. Evidentemente el casco antiguo es una asignatura pendiente que está todavía por trabajar, pero cómo se arreglaron muchas zonas que crecieron con urgencia en una etapa anterior, cuando hubo
toda la inmigración hacia los centros de ciudad y se crearon periferias con una velocidad por necesidad, con una velocidad imperiosa, y entonces ahí no se atendió a todo lo que tiene que ser un espacio de vivienda, ¿no? A nivel urbanístico. Y luego todo eso se arregló. Todo eso se ha arreglado de una forma, para mí, excepcional. Cuando vas a ver las transformaciones que han sufrido todos los barrios de Barcelona, para mí son ejemplares. O sea, han quedado los espacios públicos, los espacios urbanos y tal, y eso lo llevó a cabo un grupo y una voluntad de arquitectos de esa época, que te gustarán más o menos las obras que han hecho y tal, pero todos han tenido un nivel. Toda la intervención ha sido de nivel, de alto nivel. Serás más cercano a ciertos arquitectos que a otros, pero lo que no puedes negar es que las cosas se hicieron con un nivel, no se hicieron con únicamente la necesidad de cumplir una funcionalidad, sino con la voluntad de crear un espacio urbano con toda la dignidad que eso significa, ¿no? Tú esto lo sabes perfectamente. ¿Cuál fue la mayor virtud de la transformación de Barcelona 92? La propuesta, el propósito de abrirse al mar, ¿ese fue el motor? Yo creo que Barcelona lo que hizo muy bien es pensar que tenía un anillo perimetral que no, o sea, más que destinarse solo a una zona, que la del mar es importantísima, porque además allí había una línea de una barrera pues muy dura, toda la parte industrial que digamos estaba cerrando acceso a una zona, y que se desmanteló y generó un nuevo barrio. Pero no es solo eso, yo creo que es todo el anillo perimetral de Barcelona lo que ha creado el orgullo de vivir en Barcelona. O sea, antes podías estar orgulloso del Eixample como transformación del casco antiguo por su historia y su belleza y tal y cual, y ahora todos nos sentimos orgullosos, aunque no vivas en ese barrio, porque una cosa es estar orgulloso porque te han arreglado lo tuyo, ¿no? Pero no, han arreglado lo de todo el mundo. Entonces, esa transversalidad, ese concepto democrático, para mí fue muy bueno. Fue realmente una voluntad ya no solo política, sino humana, de decir, oye, tú, aquí todos los que estemos aquí, tenemos que intentar estar lo mejor posible y convivir lo mejor posible, porque al final urbanismo es convivencia, es acuerdo social, es trama entre la gente, ¿no? No diferenciaciones, o sea, el bien para todos, ¿no? Y entonces creo que tú, como además en tu función sabes perfectamente lo que es el urbanismo, y es intentar que la gente acabe viviendo lo mejor posible, y el urbanismo es el primer paso, luego pues será la edificación y tal, pero sin un buen urbanismo es más difícil a veces, ¿no? Ha Y un mal generado... urbanismo es muy perjudicial. O sea que... Sí, así es. Ha generado intenso debate el tema de las superillas en el centro de Barcelona. No solo en movilidad, sino, claro, elegir una calle sí, otra calle no. Al final, hablabas de un urbanismo democrático que quizá aquí se rompe. Quizás es una buena idea, pero no acaba de ser redonda del todo, porque, claro, no se puede aplicar en todas las calles. Yo ahí entiendo una voluntad de que hay que mejorar la vida en la ciudad, hay que hacerla más pensada en las personas que viven en la ciudad, pero le encuentro este defecto de que, vale, vamos a solucionar un trocito, pero no soluciono todo. Y entonces al solucionar unos igual perjudico a otros. O sea, la trama del Eixample, para mí, lo hubiese, y ahora me meto en un sitio difícil, pero yo lo hubiese solucionado, hubiese intentado solucionarla de otra forma. O sea, más que seleccionar unos puntos y arreglar esos puntos, y entonces pensar que la tensión que crea en los otros acabará desapareciendo, pues porque la movilidad cambiará mucho y tal. Todo eso son ideas a largo plazo, tal, donde creo, además, que no voy de acuerdo con el planteamiento inicial de quien proyectó ese edificio. A mí
cuando me toca intervenir en un espacio, en un proyecto, en un edificio, que igual lo ha hecho otra persona, porque toca reformar o lo que sea, ahí hay unas ideas planteadas y que hay que buscarle la coherencia a esas ideas. Y entonces trabajar un poco desde otra época, pero en una mentalidad similar. Creo que el ensanche tenía cosas muy buenas y para mí de las cosas más buenas que ya no existen en el ensanche es que los patios de manzana, los interiores de cada manzana, eran unos espacios agradables de vivir. Eran unos espacios que podían tener zonas ajardinadas, que te podían tener, bueno, un disfrute de lo que estamos buscando ahora en la vía pública, ¿no? Del espacio ese urbano dócil, donde el humano pues, se sienta más confortable. Y es verdad que en las calles las proporciones de las aceras con la de las coches, pues quizá en muchas es desproporcionada. Es decir, oye, hay que facilitar, no sé, yo vivo en la calle Balmes. Calle Balmes era una calle complicadita, pero iríamos más por la solución más general, más de arreglar los interiores de manzana, pero de una forma, y aquí es donde difiero con el ayuntamiento, de una forma de realmente conseguir lo que quiero. Yo quiero conseguir que el interior de la manzana esté bien. Lo que no puedo pensar es que entonces para que esté bien tiene que ser pública. Creo que ahí es el grave error y por eso no está pasando la transformación tan importante del interior de Eixample, porque hay un plan que es el Plan Eixample, que lleva muchísimos años intentándose hacer, pero que choca con una realidad de la propiedad privada. Entonces, pensar que la solución pasa porque ese espacio, para que se mejore, tiene que acabar siendo público, no lo comparto. Lo que es importante es que mejore y que mejore la vida de la gente que ve y vive ese espacio, que es el habitante de esa manzana. No tiene por qué ser el de toda la ciudad. Y creo que eso además está demostradísimo en ciudades europeas, donde los interiores de manzana son espacios ajardenados. Tú te vas a Inglaterra, a Londres y tal, y los interiores de manzana son espacios ajardinados que comparten los vecinos de esa comunidad, pero no la gente que está en la calle. En la calle tienes otros parques, tienes otros espacios y tal, que además si en tu casa ya tienes unos espacios, ya estás consiguiendo ese equilibrio, ya estás acercando el verde a la edificación, que creo que hoy en día el reto es cómo contactamos más con el verde, con la naturaleza y cómo desde la arquitectura sabemos contemplar y admitir esas cosas o proponer dentro del edificio. Estamos haciendo edificios verdes. Hacemos edificios verdes por esa voluntad de dulcificar, de acercarnos a la naturaleza, de la biofilia, de convivir más en contacto. Si el entorno urbano ya fuese con una cierta potencia verde, necesitaríamos siempre estar cerca, pero ya lo tendríamos en la calle, lo tendríamos en el interior de manzana. O sea, el edificio ya respiraría, tú por las ventanas tendrías árboles delante, ya tendrías esa sensación que cambia mucho, ¿no? Entonces ahí hemos de encontrar ese equilibrio de las cosas. Y por eso me he desviado del tema, pero venía un poco por la pregunta de decir, ¿cómo ves las superillas? ¿Cómo ves la intervención? Deberíamos de dejar que lo público y lo privado compartan y convivan mejor y que los dos puedan aportar, no solo dirigirlo desde lo público. Entonces deberíamos de facilitar que igual que ahora se busca en la promoción de vivienda, que haya una cooperación entre la promoción pública y la promoción privada como instrumento, digamos, dinamizador y como ejecutor, digamos, hábil, ¿no? O sea, los promotores son hábiles ejecutando y la promoción pública tiene el suelo. Si nos ponemos de acuerdo y buscamos además la eficiencia pues, económica para que al final aquello tenga un resultado y sea sostenible, porque las cosas no son económicamente sostenibles, pues son un problema, o sea, son un lastre, pues hagamos que todo eso sea más fácil. No pensemos solo en dirigir desde normas, en dirigir desde planeamientos rígidos, ¿no? O sea, permitamos un poco más, y aquí hemos tocado el tema de las normas, que el tema de las normas es muy complicado, que
enlaza un poco con los costes de la construcción, que antes me decías, bueno, la prefabricación es una solución, tal. Sí, ¿qué nos está pasando? Primero, que no tenemos suelo. Segundo, que deberíamos de gestionarlo, ese suelo. Segundo, que las normas nos están haciendo que las construcciones sean muy eficientes, pero cada vez son más costosas. Estamos teniendo unos costes de construcción que, si además los añades a los costes del suelo, pues estamos en unas cifras muy elevadas. Y es difícil poder acceder a la vivienda a esos costes, ¿no? Deberíamos de entender que la voluntad de la normativa en mejorarlo todo, deberíamos de saber, y no sé muy bien cómo, porque esto es todo un trabajo que se debería de desarrollar, pero en cómo entender más soluciones pasivas de diseño, de la arquitectura, de búsqueda o sea, las orientaciones, las ventilaciones, todos estos temas de hacer funcionar bien la arquitectura sin tener que aumentarle los costes con máquinas que intercambien el aire, que ya nos obligan a hacerlo. Yo prefiero abrir una ventana que enchufar una máquina. Evidentemente, he de saber la hora en que la abro. No la puedo abrir en agosto a mediodía porque me va a entrar todo el calor. Al revés, tengo que protegerme y ponerme una sombra, ¿no? Pero estas cosas que la arquitectura tradicional sabía, pues las hemos de recuperar, ¿no? Y entonces, y que eso nos permita no tener entonces que complicar mucho las construcciones porque los costes se disparan. Porque, claro, las normativas nos piden una exigencia que, si lo hacemos todo vía soluciones únicamente técnicas, técnicas me refiero a no por diseño, encarecemos. Entonces, poder equilibrar esas cosas. Claro. Me parece interesantísima la reflexión de la normativa, porque muchas veces se busca un chivo expiatorio para ver por qué suben el precio de las viviendas. Evidentemente, el consenso general es que hay un déficit de oferta y esto pues encarece, evidentemente, aunque algunas administraciones o partidos políticos no lo quieran ver o nieguen la evidencia, sí. Pero esta reflexión que haces respecto a la normativa yo creo que es muy interesante en cuanto a soluciones que ya se adoptaban desde la arquitectura, ¿no? Que ahora se han modernizado y vía tecnológica y vía normas encarecen el precio de la vivienda. Esto lo enlazo sobre todo con la época de la burbuja inmobiliaria, donde había pues una construcción masiva, había mucha construcción, mucha producción de vivienda, pero a la contra, ¿crees que en esa época se perdió el valor que crea el arquitecto más allá de lo económico? Es decir, del crear viviendas, porque estamos viendo, sobre todo en principios de los 2000, algunas viviendas que no crean hogares, digamos, ¿no? Y esto pues está... Bueno, se ve, ¿no? Ha cambiado muchísimo la arquitectura en 20 años. ¿Eres de la misma opinión, Freddy? Sí, sí. O sea, hay momentos de la arquitectura, muchos, que no habla bien de los arquitectos. O sea, y de los arquitectos como un elemento más, y de los promotores, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que vemos y todas tienen arquitecto y promotor. Y diseño urbanístico, que todo empieza también por ahí, porque al final, si permites una serie de edificabilidades y tal, pues acaban pasando eso. Yo no quiero acusar a los arquitectos, al revés. Yo lo que me gustaría es que se les escuchase más, porque muchas veces el problema es que se van a soluciones porque ya se conocen, porque ya se han hecho en otros, porque están seriadas, porque no quieren investigar o asumir un concepto diferente, y se le pide que no lo piense tanto, que vaya más a un aprovechamiento de los metros, a una distribución, a un cumplimiento de normativas y basta. También, como la normativa es compleja, te va limitando, la normativa intenta diseñar, y con lo cual está muy bien, pero diseñar con normativa es complejo. La normativa te tiene que ayudar, ¿no? Entonces, yo creo no solo en los arquitectos estrellas, sino en todos los arquitectos. Todos los arquitectos seguro que saben hacerlo muy bien, pero tienen que tener la oportunidad y tienen que dejarles
confiar un poco en ellos. Y no porque una cosa se piense más va a ser más cara, porque eso ya es un tópico en la construcción o la promoción de que si el arquitecto quiere diseñar algo, pues acabará complicándolo y acabará encareciéndolo. Yo creo que no. O sea, también hay muchos ejemplos de que al revés, pues, vale, tenemos estos medios, pues intentemos afrontar y pensar cómo, que este es el día a día que nos enfrentamos siempre. Todos tenemos nuestros clientes que tienen sus presupuestos. Y mira, a veces hay alguno que tiende y dice, oye, yo quiero invertir mucho y tal, y no me importa tanto el coste porque... Pero muchas veces tienes unos presupuestos que te están limitando y dices, bueno, va, pues con esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Entonces, lo que decías, sí que hubo una época y pasó ya en los 60 y 70 y tal, que no se pensó, se iba demasiado rápido. Quizá porque había una emergencia, había una emergencia de vivienda, como podría llegar a pasar ahora que hay una emergencia de vivienda, ¿no? Entonces, tampoco podemos bloquear el desarrollo, sino que hemos de confiar más en los técnicos. Y te diré que esto con la administración también nos ha pasado. Yo como técnico particular, que luego me encuentro con un técnico municipal, el técnico municipal me puede entender, pero se siente muy atrapado también por unas normas que no puede, digamos, matizar por el conflicto que le lleva, entendiendo que quizá en ese momento esa solución podría aportar algo nuevo, pero cosas que antaño, pues, había más, se creía más en la capacidad del técnico, en la decisión del técnico, como puede ser, pues, en la decisión de un médico, que al final un médico dice, pues voy por aquí, voy por allá, y oye, ¿qué hace? Pues si un técnico opina que esto es mejor que el otro, pues se le tendría que escuchar un poco, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que ha creado conflictos, ha creado procesos judiciales, y entonces, bueno, hay como una tensión en el mundo de la arquitectura, del urbanismo y de la norma que no está favoreciendo. O sea, está poniendo mucha dificultad y asusta un poco. O sea, asusta también. Fíjate, antiguamente se hacía mucho una cosa que se ha perdido como promoción. Ahora hay los públicos. Antes existía la comunidad de vecinos, la promoción que hacía una comunidad, ¿no? O sea, habían 5 personas que se ponían de acuerdo en comprar un terreno y con un arquitecto hacían sus propias viviendas, ¿no? O sea, esto se ha perdido porque como no son profesionales y hay una dificultad legal y procesal y tal importante, la gente se asusta. Y entonces, o compra algo que ha hecho un profesional, digamos, de la promoción. Antiguamente, en los 60, 70, hay muchos edificios por la ciudad que se habían hecho en comunidad de vecinos, se habían hecho en promoción, digamos, donde 5 personas que más o menos se conocían y tal, se ponían de acuerdo para a un arquitecto pedirle que hiciese un edificio en aquella parcela y salían 5 pisos, ¿no? Y eso es algo que me gustaría volver, ¿no? Poner una escala entre la promoción pequeña individual y la gran promoción, que existiesen promociones o promotores de más pequeño tamaño, que podrían quizá entonces pues estar más atentos a las singularidades, a las necesidades, más cercanos a quien luego la va a vivir, con lo cual, bueno, existe entonces ahí también económicamente quizá algo que ayudaría. No sé, quizás sería una fórmula. Esto a veces lo hemos hablado y lo hemos pensado, de que hoy en día quizá habría que recuperar un poco esa pequeña promoción. Porque además Barcelona y las ciudades se han hecho mucho a base de este tipo de promociones. Fíjate que el ensanche, pues las fincas, pues tienen 2 pisos por planta, 4 pisos por planta, pero tienen un ancho relativamente limitado y una altura. Ahora las promociones, muchas veces, bueno, cuando es sustitución de estas viviendas, evidentemente no, pero las promociones tienen una extensión, son edificios más grandes, son edificios más uniformes, son edificios como más seriados, que al final piensas, no sé si es lo que más me gusta, estar en un espacio tan repetitivo, ¿no? Esa verticalidad que tiene el urbanismo del
del 19, del 20 y tal. Bueno, donde uno hace una fachada, el de al lado juega un poco con los vecinos y cambia, pero mantiene ese ritmo, mantiene esas cosas y tal. Hay una habilidad y un tamaño como más cercano a la persona. Las grandes promociones que especializan mucho las zonas, que eso también el urbanismo moderno generó eso, ¿no? La especialización de las zonas. Hoy en día estamos viendo que no iría mal mezclar los usos, ¿no? Tener zonas más compartidas. O sea, es verdad que ha habido una transformación. La industria se convirtió en una cosa muy dura, muy contaminante, muy tal, y se la separó. Hoy en día hay una parte de la industria, y aquí, si quieres, enlazamos con el The Factory, hay una parte de la industria del futuro, que es una industria muy limpia, es una industria que puede convivir muy bien con unas oficinas, se trabaja de otra manera. Entonces, el uso mixto de que el origen de Barcelona era que todas las plantas bajas eran talleres o pequeñas fábricas o pequeñas cosas que se fueron alejando por los problemas de contaminación y de transporte y de todo eso. Bueno, pues igual sería una solución para los locales de planta baja, darles un poco más, otra vez esa mezcla de usos, acercar un poco la diversidad, ¿no? Que la trama de las ciudades, esa diversidad es lo que luego te enriquece la vida, ¿no? El que tengas las cosas cercanas, que no sea todo dirigirte a un centro especializado en algo, ¿no? Entonces el pequeño comercio, lo cercano, no sé, te hace la vida. Si vives en una ciudad, un poco la ventaja es esta. Es, pues, aprovéchate de que tienes las cosas cerca, ¿no? Y creo que es algo que es una asignatura pendiente. Has mencionado el The Factory, vamos a pararnos en él, es tu creación seguramente más destacada. ¿Cómo nace el proyecto del The Factory? El The Factory es un proyecto muy bonito, no arquitectónicamente, que a mí me parece, sí que me lo parece, pero como concepto de idea de lo que se tiene, de cómo se afronta este proyecto, cómo nace el The Factory. El The Factory nace por una voluntad del Consorcio de la Zona Franca, que el Consorcio de la Zona Franca es el polígono industrial por excelencia de la ciudad de Barcelona, ¿no? Fue donde, pues en los años 60 se montó la SEAT, grandes empresas que luego se han ido trasladando por necesidades de espacio, de distribución o de lo que sea, a otras zonas, pero es el polígono industrial de Barcelona y el consorcio tiene en su ADN esa voluntad de industria. Actualmente hay mucha logística, hay mucha distribución y tal, pero el corazón es industrial, o sea, la voluntad es industrial. Entonces, desde hace unos años en Europa nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los dirigentes, de que hemos de volver a la industrialización de Europa. Hemos de volver para no depender de otras partes del mundo y perder pues esa competitividad y esa eficiencia, y que se ha demostrado en los últimos años muchísimo. Necesitamos volver a tener industria en Europa. Entonces, la industria en Europa, que no tiene que competir a nivel de mano de obra, tiene que ser tecnológica y tiene que basarse en los procesos industriales tecnológicos, por eso lo que se llama la industria 4.0, ¿no? Que es donde esa relación con la máquina pues, te permite llegar a la producción y llegar a los sistemas de producción sin necesidad de tanta mano de obra. Entonces, la voluntad es atender esa necesidad y pensar en cómo poder ayudar a que eso pase. Entonces, el encargo fue, tenemos que hacer algo en el consorcio y tenemos el espacio porque creemos que tenemos que hacer un edificio que ayude a que la transformación industrial sea más rápida. Entonces, vamos a hacer un edificio donde se puedan encontrar diferentes actores del desarrollo industrial tecnológico, tanto los potentes ya conocidos como los jóvenes o pequeñas empresas y tal, que tienen conocimiento, que necesitan medios y que necesitan espacios donde interactuar con todos los agentes de esta nueva industria. Vamos a ponerlos cerca, juntos, vamos a hacer un hub, que todos convivan en un espacio y que de una forma inconsciente vuelvan a conectarse entre ellos y aprendan unos de otros para acelerar sus procesos.
En lugar de necesitar una tecnología de impresión 3D, de robótica, que tendrán que buscarse a alguien que igual está no sé dónde y tal, intentemos concentrarlos en un sitio y que en ese sitio les sea fácil acceder a todo lo nuevo que pueda pasar, lo que ya sabemos y lo que va a venir. Con lo cual, el programa no es un programa cerrado, es un programa de voluntades. Entonces ahí nosotros nos planteamos, bueno, tenemos que hacer un edificio que nos permita que la gente, a lo más importante de este edificio, que evidentemente han de haber espacios de producción, han de haber espacios para cada una de las empresas y tal, pero lo más importante de este espacio es que la gente que está allí conviva entre ellos y que se den cuenta que están allí para conocerse y para interrelacionarse. Entonces, generamos un edificio donde el centro del edificio era ese espacio compartido por todos, donde poníamos elementos, pues los más emblemáticos, pues por ejemplo, los espacios de desarrollo de robótica, los de impresión 3D, los que visualmente entiendes más rápidamente. Y esto está en el centro y todo el mundo gira alrededor. Con lo cual, siempre estás viendo todas esas cosas. Y tú siempre estás viendo al otro. Luego tendrás dentro de tu espacio privado, más secreto si necesitas, por los temas de competencia industrial y todo lo que quieras. Pero enfrente tuyo y viéndolo cada día, porque pasas por delante, tienes a los demás. Y entonces eso lo que fomentará es que entre ellos vayan más rápido en el desarrollo y puedan avanzar. Entonces, para ser competitivos tenemos que volver a recuperar tiempo y el Estado, a través del consorcio de Zona Franca, pone los medios para que eso pase. Entonces, tú conoces el de Factory, ahora estamos con el proyecto de la fase 2. Vamos a hacer más edificios como ese, porque ese edificio ya se ha llenado, está funcionando muy bien, además le pasan cosas como que organizan de vez en cuando eventos y ferias dentro del mismo edificio y lo acepta perfectamente, porque ves que la gente de todos los días sigue trabajando siempre, pero además hay 500, 1000 personas ahí dentro moviéndose, viendo todo eso y haciendo otras actividades, y esa mezcla aún favorece más, ¿no? Porque transmite fuera lo que está pasando ahí dentro y desarrolla las actividades con facilidad. Y, o sea, estamos todos encantados del acierto que, mira, por suerte tuvimos en poder hacer eso y ahora en poderlo extender más, ¿no? ¿Cuál fue el mayor desafío técnico? ¿La fachada, al ser transparente? ¿Qué es lo que más duro te enfrentaste allí para ejecutar la idea? Allí hay dos cosas. Lo más importante era conseguir, porque nosotros al final lo que hacemos es una plataforma para que las cosas pasen, lo que te he dicho al principio. Ahí tenía que pasar esto, ¿no? Entonces, para que pasase eso y que la gente se conociese, teníamos que generar un espacio donde fuese claramente eso. Con lo cual, quisimos hacer un espacio que el centro fuese un espacio de gran dimensiones, te recuerda a una industria, en un espacio de 40 metros de ancho por 20 de alto, vacío, con unas vigas en el techo que saltan los 40 metros y al lado y lado tienes unas franjas de 20 metros donde están todos los boxes de cada una de las empresas, ¿no? Ese espacio vacío se llena de lo que te decía, robótica y tal. Entonces ahí hay un esfuerzo, digamos, formal, estructural y ambiental de generar un gran vacío en el centro que se convierta en el centro. Y luego ese vínculo de utilizar, pues, el acero, que son elementos que vienen siempre de la industria, el acero en la estructura, el recuerdo de esas fábricas, de esas naves industriales donde habían cantidad de máquinas en medio y mucho ruido y tal, pues el concepto es el mismo, pero está adaptado al siglo XXI, ¿no? Dentro hay pues unas máquinas que trabajan limpiamente, unas personas, porque es muy importante la relación persona-máquina hoy en día en la industria, y esto es lo que hemos querido fomentar. Evidentemente hemos hecho pues todas las soluciones técnicas y que nos permitan pues mejoras, sostenibilidad y todo eso, ¿no? Pero son más pequeñas cosas que atienden a esa voluntad. Bueno, hemos hablado de un edificio muy moderno, el de Factory. Te tengo aquí, te tengo que preguntar por uno de los, seguramente el icono de Barcelona, que es la Sagrada Familia. ¿Qué opinión tienes de esta construcción? Hay debate, ¿eh? No hay unanimidad, ¿eh? Con la Sagrada Familia, hay debate. Sí. No a todo el mundo le gusta. No, y hubo una época hace años, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad,
pues se era muy crítico con la Sagrada Familia, ¿no? Se despreciaba un poco. Yo creo que la Sagrada Familia, aparte de lo que es la Sagrada Familia en sí, simboliza pues Gaudí, Barcelona, esa época, y que pues hay todo un equipo de gente y todo un grupo de gente que quiere desarrollarlo y llevarlo adelante, un proyecto que quedó a medio camino de un arquitecto que en Barcelona es importantísimo. Oye, pues me parece muy bien. Si lo quieren hacer y lo consiguen hacer y además sí que hay crítica en que, pues, si quieres desde un punto de vista arquitectónico, la Sagrada Familia desde fuera, puedes pensar que es un poco recargado, no sé. Bueno, vale, sí. Te diré que a mí me sorprende mucho. Hay espacios interiores preciosísimos. Hay un esfuerzo tecnológico impresionante. Oye, pues está bien que pasen cosas. Que igual tú no lo harías, bueno, pues si otros lo hacen y además aportan y además, pues, pues qué bien. Me parece muy bien. No te No veo sé. muy entusiasmado, con la Sagrada Familia. Creo que estás en la Sí, parte crítica, ¿no? no, sí que me gusta, sí que me gusta. O sea, la he visitado, la pude visitar además en construcción con el equipo de arquitectos que en aquel momento lo llevaba y era impresionante. Y el efecto de las luces, de las cristaleras, los colores y tal, me parece magnífico. La dimensión es brutal. Yo estoy contento. O sea, he querido quizás reflejar un poco, pues, ciertas críticas estéticas, de decir, bueno, ahora no toca, estamos en otra época, bueno, vale, pero, pues me parece muy bien. Ya estaba allí, para dejarla inacabada, pues si se puede acabar y hay un equipo de gente que lo hace bien y consigue además económicamente que todo funcione y tal, bueno, pues oye, aplausos, ¿no? O sea, Una pregunta un tanto polémica. ¿Tú acabarías la escalinata? Esto genera un problemón porque hay que expropiar 2 edificios que hay delante. ¿Tú crees que lo merece el proyecto o crees que deberían mantenerse esos 2 edificios? no sé si hace falta. O sea, yo creo que ya hay mucho, ya está bien. También ahora somos muy conservadores en no tocar cosas. Hace poco cayó en mis manos un dossier de los años 50 del Ayuntamiento de Barcelona, pues publicaba las cosas, las obras que había hecho, ¿no? Y era impresionante. Estabas en lo que es la Torre de Arcadia, al lado de la Catedral de Barcelona, y eran edificios de viviendas. Y entonces tomaron la decisión de cargárselos para dejar que apareciese lo que había detrás. Y esto pasó allí y en muchos otros sitios. Que hoy en día para conseguir esas cosas dirías, oh, no, porque unos digan catalanes, otros que no sé qué y tal. Y dices, nos da miedo todo ahora, ¿no? Entonces, por un lado, la valentía me parece bien. No sé si es necesario que la familia con la escalera invada pues 2 edificios de viviendas y tal. Quizá ya está bien con lo que tiene, ¿no? Oye, para ir terminando la conversación, dime algún edificio que hayas visitado o que cada vez que lo veas te emocione. Digas, hostia, esto es una obra de arte Barcelona. No, fuera de Barcelona, o sea, en el mundo. ¿Qué edificio te remueve por dentro y te emociona? O sea, esto es Hay una muchos. obra de arte descomunal. Hay muchos, tanto de la arquitectura moderna como de la arquitectura tradicional clásica, ¿eh? Eh, yo creo que la arquitectura clásica es admirable y visitar ciudades históricas es impresionante y se puede aprender mucho. De la arquitectura moderna, y por centrarme en alguno, y centrarme en Barcelona y en algo que es de hace tiempo, me gusta mucho volver a la Fundación Miró, volver a Montjuïc, volver a ese entorno tan agradable, esa Fundación Miró que la ves como pequeña, que ya es doméstica, pero que tiene esos espacios y que tiene un entorno, no sé, tiene una docilidad y a la vez es tan especial, tan genuina y está tan bien hecha para lo que la hicieron, que toda la parte que hizo los de la Fundación Miró es excepcional. Uh,
viendo más atrás todavía, el pabellón de Mies, que lo tenemos ahí al lado. No sé, hay muchísimas. Y fuera de Barcelona, que digas, coged un avión y disfrutad de este edificio, ¿con cuál es tu edificio preferido? Es que no sé decirte. Mira, muy lejos, bueno, muy lejos no, en el norte de Europa hay un pequeño museo en Copenhague, bueno, al norte de Copenhague, un museo que se llama el Museo de Luisiana, que es un ejemplo que conocí de joven en viajes y tal, que dices, caray, porque tiene esa mezcla entre lo que es la arquitectura pues, moderna, racionalista, pero con un entendimiento con la naturaleza, el entorno que tiene, y con una inspiración también de la arquitectura oriental, la japonesa, que, hostia, tiene una delicadeza y tal, traspasado por lo europeo, porque claro, si me voy más lejos, me voy a Japón y flipas con todos los japoneses, ¿no? Y entonces esa sensibilidad, ¿no? Los japoneses tienen lo bonito de cómo con muy pocas cosas expresan tanto. El cuidado que tienen, lo más ejemplar es la relación del interior-exterior que ellos tienen, ¿no? O sea, cómo haces arquitectura para también hacer el exterior a distancia, ¿no? Casi sin tocarlo, pero lo estás haciendo, ¿no? Entonces, esa finura, ese aprovechar lo que te da la arquitectura y las nuevas técnicas, decir, bueno, yo puedo conectar el interior y el exterior y hacer que todo sea una pieza, ¿no? O sea, pues, sí, ahora podemos hacer viviendas, nuevas viviendas, que las abrimos a los jardines, si además componemos el jardín con el edificio, te da una tranquilidad luego vivir en ese sitio, ¿no? Que es el gran avance que tuvo la arquitectura moderna, ¿no? Pues unas técnicas de construcción y unos materiales y unas soluciones que nos permiten pues, espacios mucho más diáfanos, mucho más abiertos, mucho más conectados con el entorno, y eso es lo que en las ciudades hemos de conseguir que pase, ¿no? Las construcciones verticales también tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Bueno, pues tomamos nota de este edificio cuando vayamos a Copenhague. Yo no he tenido todavía la fortuna de ir a Copenhague, es una asignatura pendiente. Pues hombre, es un espacio muy interesante y toda Dinamarca es un espacio muy interesante. Bueno, los nórdicos nos han enseñado mucho, ¿no? Y entonces tiene esa delicadeza, ¿no? Eso que te decía, que a veces pues tienen vínculos con lo oriental. Y mira que están lejos, ¿eh? Pero el amor por la naturaleza yo creo que ayuda mucho a plantear estas cosas, ¿no? Pues haré por visitar. El amor por la naturaleza en el Mediterráneo también lo hemos tenido siempre, el amor por la naturaleza, ¿eh? O sea, la vida fuera, las pérgolas, las sombras, es algo que hemos de recuperar. Bueno, pues tomamos nota y que a ver si lo aplicamos de cara a un futuro. Pues ha sido una conversación absolutamente excepcional, Freddy. Hemos repasado muchos aspectos. El de Factory, nos hemos parado en él, un edificio que yo recomiendo que la gente lo vaya a visitar. Hemos hablado de la normativa, de cómo se encarecen las construcciones, de la filosofía de la arquitectura, de lo que nos espera en el futuro con las nuevas tecnologías. Y ha sido un placer conversar contigo y que nos hayas dedicado este rato en Think Small, Freddy. Muchas gracias. Gracias a ti, porque es bonito poder explicar cosas. No sé si a veces aciertas en todo, pero poder aportar algo, pues oye, yo estoy encantado. Y gracias por la oportunidad. Bien, y continuamos en Think Small con Conexión Medellín, esa sección que nos trae David Mejía y que nos habla de aquellos temas más allá del Atlántico, siempre interesantes, siempre curiosos y a veces que nos llegan de forma sesgada a España. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Un placer volver a tener otra Conexión Medellín contigo. Encantado. El placer es mío que estés aquí en Think Small. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Dani, hoy vamos a hablar sobre la relación que tiene Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, con los latinos que viven en su país, en Estados Unidos. Porque así, a modo general, si yo te preguntara a ti, ¿qué crees que votan los latinos en Estados Unidos? ¿Qué dirías? Bueno, hombre, no porque lo sé, pero
pero a bote pronto diríamos demócratas, porque sí que es verdad que hemos visto a Donald Trump en algún meeting, bueno, pues tener alguna afirmación, alguna manifestación bastante desafortunada, ¿no? Contra los latinos o hasta contra los hispanos, ¿no? Que también se ha referido a ellos así. Pues lamentablemente, con lo que tú dices, es al revés, precisamente, porque en las últimas elecciones que hubieron en el país norteamericano, la gran mayoría de los hispanos o de los latinos que viven en Estados Unidos, que son más de 65 millones de personas, votaron a Donald Trump para que fuera presidente. O sea, eso no deja de ser sorprendente precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Por algunas declaraciones que a lo mejor en algún momento ha hecho Donald Trump y que eso ha supuesto pues que mucha gente lo tilde de hispanofobio, ¿no? Pues, ¿Y esto cómo se explica, David? ¿Cómo se explica que Donald Trump tenga esta fobia, ¿no? Contra los latinos y allí los latinos voten en mayoría a Donald Trump? ¿Cómo se explica? Bueno, en primer lugar hay que entender qué latinos son los que ya están en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de ellos o muchos de ellos vienen de países donde han sufrido un régimen comunista en sus países de origen y han ido a buscar precisamente a Estados Unidos esa libertad que les ha impedido desarrollarse profesionalmente y personalmente en sus propios países, ¿no? También creo que es importante que trasladar que los latinos que viven en Estados Unidos se han sentido defraudados por los demócratas, porque les prometieron muchas cosas, pero a la hora de la verdad, estas cosas no se produjeron. Por lo tanto, aquí ha habido un cambio de tendencia. Es verdad que en las anteriores elecciones americanas sí que la mayoría del voto fue a Biden, pero en estas últimas elecciones pues ha dado la vuelta a la tortilla y la mayoría de estos latinos que viven y que ya tienen la nacionalidad americana han votado por Donald Trump. Y quiero recordar que los latinos suponen el 19% de la población en Estados Unidos, es decir, después es la principal minoría que existe en Estados Unidos. Por lo tanto, la importancia del voto y la importancia en las elecciones del voto latino es increíble. Y más allá de que han estado defraudados con las políticas de los demócratas, de Joe Biden, ¿cuáles son los motivos por los cuales se ha girado la balanza? Bueno, yo creo que en primer lugar la inflación que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿no? Eso ha perjudicado en mayor parte a la población o a la comunidad latina que vive en Estados Unidos precisamente porque a veces la gran mayoría de ellos son de clase media trabajadora y la inflación ha supuesto un gran varapalo para la economía familiar de estas personas, ¿no? Pero también porque ya son la segunda generación los que votan y por lo tanto ya se sienten americanos. Y aunque su país de origen o el país de origen de muchos de sus familiares, de sus padres o de sus abuelos sean otros países latinoamericanos, ellos ya se sienten americanos. Y por lo tanto, el ver cómo hay este éxodo masivo de diferentes países a Estados Unidos, pues también les preocupa, ¿no? O sea, piensan ya como americanos y ya no tanto como latinos, a pesar de no haber perdido las raíces, obviamente. Yo creo... Sí, di. No, yo creo que eso es uno de los motivos principales. Y luego también, como decía antes, muchos de estos hispanos que fueron a Estados Unidos fueron huyendo precisamente de los regímenes comunistas que vivían en su país, ya sea en Cuba, ya sea en Venezuela, ya sea en Nicaragua. Y por lo tanto están buscando otra forma, otro sistema político para poder desarrollarse, ¿no? Eso es importante y creo que es relevante a la hora de determinar cuáles son las tendencias de los votos de los latinos en Estados Unidos y también porque la tradición y las costumbres están muy arraigadas en la comunidad latina. Y yo creo que Trump, pues eso lo ha defendido mucho mejor en la última campaña y en general en el concepto ideológico que tienen los republicanos, ¿no? Hubo un aspecto fundamental en la campaña electoral de América que fue la reindustrialización de Estados Unidos.
¿vale? Están viendo las políticas proteccionistas de Trump. ¿Esta promesa sedujo a esta comunidad? ¿Tú crees que fue decisivo, David? Claro, es que al final Trump vendía el American First como un eslogan real y creíble para los ciudadanos americanos, en los cuales incluimos a los latinos que ya tienen la nacionalidad americana. Yo creo que la credibilidad que no tenían los demócratas, la credibilidad que no tenía Biden, sí que la ha trasladado y sí que la han percibido los votantes americanos. Yo creo que eso es muy importante a la hora de determinar el voto para las elecciones americanas. Y luego yo lo uniría con lo que estaba diciendo de esas tradiciones o de esos valores tradicionales que al final, pues últimamente el Partido Demócrata pues dejó de lado, ¿no? Y se fue más hacia conceptos wokistas, dijéramos, y dejó de lado, pues a lo mejor unos valores que están muy arraigados en la comunidad latina. Los demócratas tienen una figura muy destacada, ¿no?, para atraer a los latinos. De esta, yo creo que merece una conexión Medellín, hablar de Ocasio-Cortez, pero en la campaña electoral lo cierto es que solo Donald Trump hizo mítines específicos para la comunidad latina. Así es, Dani. La verdad es que eso fue un punto clave, bajo mi perspectiva y punto de vista, para conseguir ese voto latino. Es decir, que tu campaña electoral se base para dirigirse directamente a la comunidad latina, subtitulando cualquiera de los vídeos que él realizaba para las redes sociales, eso hace que el mensaje pueda llegar mucho mejor a la comunidad latina y que lo sienta como propio. En estas últimas elecciones los demócratas obviaron esa parte, no hicieron esa campaña en español, que sí hizo Trump, y por lo tanto eso seguro que fue decisivo a la hora de tomar las decisiones. Y es verdad que los demócratas pueden tener figuras relevantes o destacadas de la comunidad latina, pero también es cierto que al final los problemas diarios, los problemas normales del día a día que tienen los americanos no los reflejaban y se iban con ideas abstractas, ideas woke, ¿no?, que al final no resolvían pues esas problemáticas. Como decía, la inflación es una de ellas, la reindustrialización de Estados Unidos, las fronteras precisamente con otros países latinoamericanos. Y yo creo que eso Trump lo supo canalizar muy bien a través de la campaña electoral, una campaña electoral que además se hizo en español y que por lo tanto estaba claro que iba dirigida especialmente a ese target que supone, como decía, el 19% de la población americana y el 16% del electorado. Es decir, el porcentaje de latinos que tienen derecho a voto es mucho mayor que, por ejemplo, en la comunidad afroamericana que vive en Estados Unidos. Yo creo que es un dato relevante. Y en ese sentido, pues Trump hizo una buena campaña a pesar de esos deslices que tuvo en según qué comentarios a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Que es verdad que lo han aprovechado los demócratas y sobre todo lo ha aprovechado pues en los países europeos, ¿no?, o el establishment europeo para criticarlo, pero que realmente uno se tiene que poner en la piel del latino americano que vive en Estados Unidos y que busca lo mejor para su día a día. ¿Tú crees que la comunidad latina tiene también un punto de esperanza sobre la intervención de Estados Unidos en algunos países de Latinoamérica? Es decir, ¿anhelan que pueda ser un mandato decisivo o no ha influido este aspecto, David? Yo creo que sí, lo que pasa es que tampoco podemos poner en el mismo saco a toda la comunidad latina porque, entre otras cosas, son de orígenes distintos. Es decir, como decía, hay de muchos países latinoamericanos, centroamericanos, México, Guatemala, Honduras, pero también Cuba, también Venezuela. Y, por ejemplo, en la comunidad venezolana estoy absolutamente convencido de que las decisiones que ha ido tomando el presidente Trump una vez ya fue elegido al respecto de la relación que deben tener con el gobierno de Venezuela o todo lo que pasó y que ya hablamos en otra conexión Medellín sobre el petróleo y sobre la gestión del petróleo entre compañías americanas y el propio gobierno de Venezuela, pues ha influido mucho la presión y el lobby
de la comunidad venezolana, en este caso, que vive pues, en diferentes partes de Estados Unidos, especialmente en Florida, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y en Florida tenían también una masa electoral muy consolidada porque tienen alcaldías, alcaldías con mucho apoyo popular, con mucho apoyo de la ciudadanía, y ahí había todo, y que los líderes republicanos de Florida no son muy favorables a Donald Trump, pero bueno, tenían una masa electoral importante, y yo creo que también fue clave, ¿no?, en el resultado de las elecciones. Fue muy importante, pero quiero recalcar y resaltar la importancia de la comunidad latina en la política americana. Piensa que hay condados, estamos hablando de Florida, pero hay condados en Texas que supone la comunidad latina más del 96% de la población. Y no es uno ni dos, son varios. Te hablo de Florida, pero como también te podría hablar de Texas en este caso, ¿no? Por lo tanto, y si vemos los resultados, que es lo que hablábamos antes, vemos como la gran mayoría de latinos han votado a Donald Trump. Por lo tanto, tenemos que imaginar el futuro de Estados Unidos también con el valor que supone los latinos en ese país. Es decir, cada vez más seguro que iremos viendo líderes políticos latinos en Estados Unidos, y cada vez tendrán más fuerza, y estoy seguro que al final las políticas que vayan a desarrollar de ahora en el futuro serán pensando también en las relaciones geopolíticas que puedan tener con los diferentes países. De hecho, lo hemos visto en estas primeras medidas que ha tomado Donald Trump, cómo ha tenido ese contacto, ya sea con la presidenta de México, ya sea con el presidente de Colombia, que les han puesto encima de la mesa un pulso, pero que lo ha acabado ganando Donald Trump. Entonces, yo creo que eso va a ser interesante de cara al futuro, ver cómo se desarrolla todas estas políticas y ver hacia qué dirección va y qué intereses realmente tiene Donald Trump y su gobierno con los diferentes países latinoamericanos. Es hacer política opinión, David, pero a día de hoy los sondeos dicen que ha bajado mucho la popularidad de Donald Trump desde que se proclamó presidente. ¿Cuál es tu pálpito sobre la opinión de los latinos respecto al gobierno, a las decisiones que ha tomado en el gobierno Donald Trump? Yo creo especialmente en cuanto a los aranceles, que pueden afectarles decisivamente, ¿no? Porque tú lo hablabas, son una comunidad de clase media y se pueden ver afectados sus puestos de trabajo. Yo creo que aún es temprano para saber o para poder opinar sobre qué es lo que piensan, si está cumpliendo o no está cumpliendo Donald Trump con todo lo que prometió o con todo lo que dijo en campaña electoral. Lo que sí que te digo es que tenemos que tener en la mente que los latinos que votan en Estados Unidos también son americanos. Es decir, que ya son residentes y viven en Estados Unidos y se sienten americanos. Y entonces el America First para ellos es importante. Es verdad que el tema de los aranceles, pues veremos cómo acaba. Al final no deja de ser una negociación, como hemos podido observar, para luego acabar en un acuerdo. Pero yo creo que la gente, no solo en Estados Unidos, sino también en cualquier país del mundo, lo que quiere son dirigentes de su país que defiendan los intereses de ese país. Y Donald Trump lo que está haciendo gustará más o menos en el resto del mundo, gustará más o menos en Europa, gustará más o menos en según qué países americanos donde tienen un sistema político antagónico al que tiene Estados Unidos. Pero la realidad es que los que votan al presidente de Estados Unidos son los ciudadanos americanos y por lo tanto son los primeros que quieren que su país prospere y que lo primero sea la gente que vive allí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una reflexión que va un poco más allá de Estados Unidos, sino una reflexión a nivel general, a nivel global, sobre qué dirigentes tenemos que tener y cuáles deben ser las prioridades que deben ejercer los gobernantes en cada uno de los países.
A veces nos perdemos en la geopolítica, a veces nos perdemos en los tacticismos políticos, pero es cierto que los ciudadanos de a pie lo que quieren es que su país vaya bien. Sí, también es verdad que nos llega bastante sesgado lo que pasa en Estados Unidos, lo que opinan los americanos, pero la realidad pues fue la de las elecciones de noviembre y hoy en Conexión Medellín hemos desmontado un mito del supuesto apoyo de la comunidad latina al presidente Trump. Y esto es un hecho, es una realidad y aquí nos llega de otra forma y vamos a cerrar pues con la pregunta que me has hecho, ¿no? Pues, ¿qué intuiríamos? Pues que la comunidad latina votaba en masa a los demócratas, ¿no? Porque teóricamente eran sus supuestos defensores y de hecho tienen algunas figuras muy significadas con el pueblo latinoamericano, pero de hecho pues es todo lo contrario. Bueno, yo creo que la comunidad latina en estas últimas elecciones lo que ha hecho es dar un voto de confianza al nuevo gobierno de Estados Unidos. Veremos cómo evoluciona, veremos cuáles son sus políticas y si realmente son o no son efectivas. Y al final, dentro de unos años, cuando sean las próximas elecciones, veremos si ese apoyo masivo que ha tenido Donald Trump de los latinos en las últimas elecciones, pues sigue vigente o se traslada otra vez a los demócratas, que precisamente lo que ha pasado es que los defraudaron y que perdieron toda la credibilidad porque todo aquello que prometieron en su día no lo cumplieron. Por lo tanto, estaremos expectantes a ver cómo evoluciona esta situación, cómo evoluciona el voto latino en Estados Unidos y también qué relación va a tener Estados Unidos con el resto de países latinoamericanos, porque eso es muy interesante. Lo hemos visto con México, como decía, lo hemos visto con Venezuela, pero vamos a seguir viendo qué tipo de diplomacia o qué tipo de políticas van a mantener entre los diferentes gobiernos. Estaremos expectantes y lo seguiremos desde Conexión Medellín. David. Muy bien, pues un placer volver a compartir un espacio y un tiempo contigo y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por seguirnos, por seguirme hoy en la conversación que he tenido con Freddy Turull, que hemos hablado de dónde surgen las ideas de un arquitecto, cómo tienen que ser las casas, cómo eran las casas del pasado, cómo son las casas del futuro. Hemos opinado también, ha opinado sobre la Sagrada Familia y sobre su obra magna, el edificio de Factory. Luego nos ha recomendado pues 2 edificios que para él son singulares y hay que visitar. Si os ha gustado el contenido, suscribiros y nos vemos en la próxima semana con otra conversación que seguro que es interesantísima. Hasta pronto y muchas gracias.